Muy buen día, mis queridas estudiantes. Aquí vamos de nuevo. Seguimos hablando de nuestros amigos hidrocarburos. Ya hicieron su ensayo, investigaron sobre ellos y cada vez nos son mucho más familiares. De pronto, en medio de la investigación nos encontramos con situaciones como estas. Ya en términos generales, los hemos mencionado, los diferentes tipos de hidrocarburos. Hoy vamos a hablar de algunas de sus propiedades. Entre las propiedades físicas podemos hablar que su punto de ebullición aumenta a mayor complejidad de la cadena, pues aumenta el punto de ebullición. Son casi insolubles en el agua en la mayoría de los casos. Su densidad es menor que 1 gramo sobre centímetro cúbico. No olvidemos que el agua bajo condiciones normales pues presenta una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por esa razón los hidrocarburos tienden a flotar sobre el agua porque su densidad es menor. Entre esos hidrocarburos hablamos de los alcanos. Se hablan de hidrocarburos saturados porque tiene todas sus posibilidades de enlace copadas. Hablamos de una fórmula general. Esta n simplemente es como en matemática. Para reemplazar, aquí hay un ejemplo. Si le damos un valor a n de 5, entonces reemplazamos aquí en esa fórmula general y finalmente obtenemos la fórmula condensada de este hidrocarburo, de los alcanos. Entre los ejemplos cotidianos pues tenemos petróleo, gases como propano, butano, que son empleados en encendedores, que son empleados para cocinar en nuestro gaseo doméstico, ceras y parafinas. De las grandes ventajas de estos hidrocarburos es una de sus reacciones, que es la combustión que es lo que mueve los países, mueven las industrias. Reacciona el hidrocarburo con el oxígeno y al final obtenemos dióxido de carbono y agua como residuo, además de la energía. Ya hemos hablado por acá de estos diferentes tipos de hidrocarburos, solo para mencionar esta tablita que ya asumo que se la aprendieron de memoria. Dependiendo de la cantidad de átomos de carbono están los prefijos, y por acá hay otra tabla que es para los que tienen más de 10 átomos de carbón, para que con despacio la vayan mirando y analizando para que se apropien de ella. En las propiedades químicas hablamos de las reacciones químicas. Halogenación. En este caso la halogenación es cuando reacciona un alcano con un halógeno. Ya sabemos cuáles son los halógenos, donde están ubicados en nuestra tabla periódica. En presencia de la radiación ultravioleta, entonces vemos que ocurre una adición, una doble adición y desplazamiento. Entonces aquí tenemos una molécula nueva que sería el bromoetano a partir del etano y la formación de el ácido bromhídrico. Este es un catalizador que ya hemos mencionado. No intervienen en la reacción, no hacen parte de los productos, sino que ayudan a que el proceso ocurra más rápido. Ya hablábamos de la combustión, en la cual el hidrocarburo reacciona con el oxígeno en presencia de un factor energético y obtenemos dióxido de carbono, agua en forma de vapor y además la energía en forma de calor y energía lumínica. Aquí tenemos una fórmula general y un respectivo ejemplo. Tomamos el hidrocarburo anterior que reacciona con el oxígeno. Aquí estamos reemplazando y al final obtenemos el dióxido de carbono y obtenemos agua en forma de vapor y además obtenemos la energía.
Entonces miren que simplemente hicimos el reemplazo y analizamos que la fórmula nos queda balanceada. Ruptura homolítica. Entonces tenemos un hidrocarburo y cuando tenemos estos catalizadores, ya sea la radiación ultravioleta o el calor, la energía en forma de calor, entonces se rompe esa cadena y obtenemos radicales. Aquí tenemos un ejemplo. Una cadena de 6 átomos de carbono puede ocurrir ruptura entre los carbonos 1 y 2. Entonces mire que obtenemos dos radicales y ya hemos hablado de los radicales y hemos hablado de cómo se nombran esos radicales. Aquí tenemos otra ruptura entre los carbonos 2 y 3 y aquí tenemos otra ruptura que entonces aquí obtendríamos dos radicales de la misma longitud. La isomerización. Ya hemos hablado de los isómeros, entonces es un hidrocarburo o un compuesto orgánico, en este caso hidrocarburo, que posee la misma fórmula molecular condensada, pero tiene diferente estructura. Entonces, presencia de estos catalizadores, entonces puede cambiar la estructura de nuestro hidrocarburo. Acabamos de hablar de los saturados, ahora hablemos de los insaturados, los alquenos. Los alquenos son insaturados porque entonces, debido a su doble enlace, tienen posibilidad de aceptar otros átomos una vez que se rompe ese doble enlace. Aquí tenemos su fórmula general. Les invito a que, así como hicimos en el caso de los alcanos, por acá están los alcanos, entonces de igual manera hagamos la operación intercambiando esta letra por un número cualquiera y entonces miramos por qué ese va a ser un alcano, va a poseer al menos un enlace doble. Algunos usos: tenemos el etileno, que es empleado mucho en la industria para la maduración de la fruta. Tenemos el limoneno, que es extraído del limonero de las naranjas mandarinas y es utilizado como insecticida. También es utilizado como aromatizante, entre otros usos. Lo mismo ocurre con el felandreno, que es extraído de la planta del eucalipto. Entre sus propiedades físicas, además de las anteriores que hablamos generales para todos los hidrocarburos, entonces decimos que dependiendo de la longitud de la cadena vamos a encontrarlos en un estado específico. Hasta 4 carbonos los vamos a tener como gases, de 5 a 18 carbonos los vamos a tener líquidos, de 19 carbonos en adelante los vamos a tener sólidos, y entonces ya hablábamos de esa fórmula general para que hagan el ejercicio práctico. Nomenclatura, ya hemos hablado de la parte de nomenclatura. Les invito a que refuercen esos conocimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de esa misma nomenclatura y pues el tipo de fórmula para que sea más entendible. Entre sus reacciones tenemos adición de hidrácidos. Reacciona el alqueno con un hidrácido y entonces se presenta ruptura de ese doble enlace, y aquí entonces obtenemos en este caso un hidrocarburo halogenado. Miren cómo se ubican esos elementos del hidrácido. Aquí tenemos de igual manera, se presenta entonces ruptura de ese doble enlace.
síntesis por eliminación de alcoholes. Entonces tenemos el proceso inverso, tenemos un alcohol en presencia de unos catalizadores, entonces se forma un alqueno y por acá tenemos que eliminar una molécula de agua. Entonces ahí presentábamos los procesos contrarios. Aquí entonces nos dicen que esta reacción es reversible, entonces aquí tenemos el alqueno, tenemos la molécula de agua, entonces ocurre un proceso de hidratación y se nos van a formar los alcoholes en presencia de este catalizador, un hidrogenión. En la regla de Markovnikov, ¿qué nos dice? Es una reacción, aquí tenemos una reacción de deshidratación, pero entonces tenemos que existen varias posibilidades de que este bromo se ubique en el segundo carbono o en el primer carbono. ¿Qué nos dice esta regla de Markovnikov? Que la mayor tendencia es a que este bromo se ubique en el segundo carbono y el hidrógeno se ubique en el primer carbono. Es la mayor tendencia. Pero también puede ocurrir que el bromo se ubique en el primer carbono. Entonces, en esta reacción química puede existir esa posibilidad, pero hay mayor tendencia a que el hidrógeno se ubique en el primer átomo de carbono. Es una regla para tener en cuenta. Adición de halógeno, igual que en el anterior, hay ruptura del doble enlace cuando se adiciona una molécula de halógeno. No olvidemos que estos halógenos tienden a ser diatómicos. Adición de hidrógeno, también la misma situación, ruptura de enlace doble. Los alquinos entonces tienen presencia de enlace triple. Aquí tenemos la fórmula general CnH2n-2. De nuevo la invitación a que realicen la operación. Algunas de sus propiedades físicas son muy similares a la de los alcanos y alquenos. Tienen puntos de ebullición más altos que los correspondientes alquenos y alcanos, o sea que a igual cantidad de átomos de carbono, pues va a tener un punto de ebullición más alto en los alquenos, y los tres primeros alquinos que son gases. Algunos ejemplos. Y por acá, pues para destacar entre las reacciones, la misma adición de hidrógeno y adición de halógeno, y se presentará entonces ruptura de ese triple enlace. Esto no ocurre de una vez, sino que es todo un proceso, pero entonces aquí tenemos la reacción inicial y el producto final después de que ocurren otras semireacciones. Entonces hasta ahí cubrimos una parte de los hidrocarburos. Para la próxima semana hablaremos de estos aromáticos. ¿Qué nos queda como desafíos? Consultar otras características y ejemplos y usos de los hidrocarburos mencionados anteriormente, y entonces dejamos la evidencia del trabajo en el cuaderno y seguir consultando otras fuentes, continuar con el glosario de términos, y entonces toda esta información que vamos consignando aquí pues va a ser parte de nuestro trabajo final que estamos desarrollando. Hasta pronto, y como siempre sigan siendo muy felices, que Martín se los dice. Hasta pronto.